Buenas tardes. Bueno, hoy me gustaría poner el dedo, el indicativo, en la importancia que tiene estar haciendo un buen diagnóstico. ¿Por qué digo esto? No es la primera vez que me sucede, pero a través de estar tratando a alguien, a un adulto, me entero de que uno de los malestares es un problema que tiene con las actitudes de su hija, que a lo mejor no encaja, que tal, ¿no? Como un presumible problema de conducta. Y cuando me empieza a decir cómo y el origen de lo que sucede, me doy cuenta de que detrás de eso hay otra cosa. Y entonces le digo, voy a decirte yo qué hace tu hija. Y entonces empiezo a relatarle conductas, empiezo a relatarle rutinas, empiezo a relatarle un montón de cosas que tienen que ver con que esa nena tiene un trastorno de ansiedad generalizada, concretamente del espectro TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, no se aborda igual un trastorno de conducta, o sea, una persona que en determinadas ocasiones salta, se molesta o grita, cuando de normal es una niña serena, es una buena niña que tiene sus rutinas, que tiene, ¿no?, todo su orden y las cosas muy bien clasificadas. ¿Cuándo se desorganiza esta niña? Se desorganiza o se molesta cuando tú estás metiendo en una tarea en medio de algo que ella tenía organizado para hacer, para acceder, para dentro del cumplimiento de todas esas cosas que se ha propuesto hacer y ser, tú de repente le desmontas esas rutinas. Claro, sale un basilisco. Y entonces tú te enfadas porque crees que tu hija no te obedece o estás teniendo un problema de comunicación, pero no. Esa niña tiene una incapacidad para poderte hablar, para poderte obedecer, porque está obedeciendo a la ansiedad que le genera el no poder terminar todas esas rutinas que a ella le dan control. ¿Por qué aparece en estos casos, ¿no?, un trastorno de ansiedad generalizada? Porque esa persona, puede ser niño o adulto, ha interpretado en algún momento de su vida que el entorno era peligroso, era hostil. Es una percepción, no quiere decir que sea real. A lo mejor ha interpretado que sus padres han trabajado mucho, lo que sea, se ha sentido muy sola y de repente empieza a generar un montón de rutinas que le dan tranquilidad. Es una falsa sensación de tranquilidad, de seguridad y de control. Entonces, claro, pasamos de un posible problema de conducta a un trastorno de personalidad, ¿vale? Porque a ciertas edades se está configurando la personalidad. Entonces, hay que atender a eso. Y para eso hace falta un buen ojo clínico, una persona que trabaje el campo, que sepa detectar, que haga una buena detección para hacer un buen diagnóstico y luego pueda trabajar bien todo eso. ¿Qué sucede? ¿Siempre se puede llegar a eso? No siempre. A veces se podrá y a veces no se abordará de la mejor manera. Pero intentemos, en la medida de lo posible, si estamos yendo ya a alguien que nos está haciendo indicaciones, ser un poquito más finos e ir a la persona que pueda ayudar a esta persona concretamente. Porque hay veces que creemos que alguien nos va a ayudar y a lo mejor no está dando con ese plus que necesita esa persona. Yo no soy amante de las etiquetas, ni de los diagnósticos, ni nada de eso. Pero reconozco que cuando tú
tienes buen ojo clínico, cuando estás trabajando mucho, estás observando mucho, estás viendo muchas conductas y te das cuenta de que hay cosas que A, B y C plan, te da una visión muy importante para abordar y gestionar esto que está pasando. No es igual abordar un trastorno de conducta que abordar, o un problema de conducta, que abordar un trastorno de ansiedad generalizada, que necesita de escalas de ansiedad, que necesita ir exponiéndose para modificar conductas poco a poco y que esa persona vaya serenando todo eso que le ha generado el haber creado precisamente esa máscara, esas rutinas, esas compulsiones, esa obsesión por obedecer a unos tiempos para sentirse bien, ¿sí? Eso es muy importante. Y si la persona es menor, es importante también hacer un buen asesoramiento a los familiares. Esa es la importancia a veces que nos da el poder hacer un buen diagnóstico sobre las cosas. ¿Se puede siempre? No. En este caso es más fácil verlo, y sobre todo cuando ya está muy florido, ¿no? Porque ves claramente los tiempos, todo cómo va, es de libro. Pero en casos, por ejemplo, como trastornos de la personalidad bipolares, del trastorno bipolar o del espectro, ahí ya cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque hay cosas que obedecen a ciclos de personalidad, de subidas y de bajadas. Y si tú no estás observando a la persona durante mucho tiempo, haciendo ese screening durante mucho tiempo, no puedes estar diciendo aquí hay algo latente, pero todavía no ha dado. Pero bueno, más o menos tú ya vas viendo si la cosa es emocional, es percepción, alteración de la realidad, ¿qué es, no? Bueno, pues la importancia de hacer un buen diagnóstico.